Usted decía esta conversación con Luis Eduardo Martínez, la necesidad de un acuerdo, de que los sectores se puedan poner de acuerdo para encontrar una solución a los temas que le interesan al ciudadano. Aquí lo hemos conversado, los servicios públicos, el tema económico, pero pareciera que los sectores políticos insisten en que el acuerdo es la primaria, que el acuerdo es que todos se midan y que todo el mundo se cuente para ver quién es el que realmente puede sacar adelante esta situación. El que pueda sacar adelante al país de esta situación lo tienen que determinar solo los venezolanos y las venezolanas en unas elecciones que están, insisto, a meses de realizarse. Así que confiemos en que en esta oportunidad los venezolanos, las venezolanas hagan la mejor elección, pero mientras tanto, no me canso de repetirlo, deberíamos tener la capacidad de entendernos en áreas prioritarias y no hay ninguna duda que la económica y la social, que los sueldos, que los salarios, que la recuperación económica, el relanzamiento económico con una apertura que demanda Venezuela está en primera línea. No solamente lo digo yo, en todos los estudios de opinión y en focus que se hacen, ese es lo que insistentemente se señala. Economía, lo social, los sueldos, los salarios, los servicios públicos. Tú lo has resumido acertadamente. Pero todo se ata a lo político, porque al final, si quienes están en el poder no lo resuelven, parece que estamos entrampados. Sí, pero no solamente se trata, en este caso, de un sector en particular, se trata de todos los que están haciendo política partidista en Venezuela. Yo advierto que aquí pudiera darse el año que viene un fenómeno que se ha dado en otras latitudes, que la totalidad de la clase política es rechazada. Hay un caso que parece anecdótico, pero fue real, en una oportunidad ante la incompetencia de los políticos brasileños por atender los graves problemas de Río de Janeiro, postularon como candidato a alcalde a un hipopótamo del zoológico y el hipopótamo ganó las elecciones. O sea, ¿qué fue eso? Un voto rechazo contra todos los que estaban haciendo política. Así que aquellos que con nosotros comparten esa actividad que debería ser hermosa, que debería ser de bienestar y de beneficio para los venezolanos, yo los invito a que entendamos que abajo hay un pueblo que está pasando ingente necesidad y que requiere de la atención de todos. Bueno, pero hoy hay opciones en este sentido, hay opciones que no vienen de la política tradicional. ¿Por qué no apoyarlas? Por ejemplo, el caso de Acción Democrática. Ustedes, ¿por qué no apoyar a Benjamín Rauseo, por ejemplo, que no viene de esa clase política tradicional? En el caso de cada organización política evalúa sus opciones. Yo diría que en Venezuela estamos todavía pronto para construir esa alternativa unitaria, pero inevitablemente tenemos que marchar hacia allá si en realidad queremos dejar de ser oposición. Pero queda mucho por delante, muchísimo por delante, y en ningún país del mundo, 20 meses, 18 meses antes de un proceso electoral se ha decidido este. ¿Qué va a pasar con la Alianza Democrática en este escenario? Porque por allí van, por cierto, las preguntas que vamos a leer más adelante. Mucha gente pregunta por el tema de la unidad, de que la Alianza Democrática en todo esto, ¿cómo va a quedar? Porque ya de entrada les han cerrado la posibilidad a ir a esa primaria y si se habla de un acuerdo, por lo menos de alguna manera debe haber algún acercamiento, pero... Dirigentes de la Alianza Democrática han señalado con anticipación de que un proceso de selección de un candidato unitario tenía que ser incluyente. Todo aquel que se vincule, se identifique como opositor debería tener la oportunidad de participar, debería ser transparente. Exigíamos y ahora al final, después de tanta discusión, pareciera que se va a aceptar la participación del Consejo Nacional Electoral para que este proceso fuese viable. Pero no habíamos encontrado respuesta. Yo quiero recordar algo que se lo he dicho privadamente a dirigentes de distintos partidos. Las organizaciones políticas agrupadas en la Alianza Democrática obtuvieron en las elecciones regionales casi 1.300.000 votos. Esos son suficientes para decidir cualquier elección. Bueno, y perdone que me tome como ejemplo. Yo tuve más de 100.000 votos en el estado de Aragua. Ganó, es cierto, la candidata del PSUV, pero quedó de tercero lejos el candidato de la MUD. Entonces, ¿quién tiene mayor legitimidad en el liderazgo de la oposición en Aragua? ¿Los que quedaron de tercero o quienes conmigo al frente quedamos de segundo? En el caso del estado Táchira, con Lady Gómez, se obtuvieron también más de 130.000 votos, quedó de segunda. ¿Quién tiene más legitimidad en Táchira? En el caso de Anzoátegui, con el diputado Brito, que no solamente es que quedó de segundo, es que derrotó al gobernador en ejercicio, que era candidato a la reelección.
en el caso de Guárico con Octavio Horta, y fíjate que voy mencionando estado tras estado donde el candidato de la Alianza Democrática quedó de segundo también con miles de votos, o la misma Caracas, donde ese joven dirigente, Carri Antonio, obtuvo la segunda votación derrotando largo a quien quedó de tercero en representación de un sector de la oposición. Pero también pasa la inversa. En Monagas, Piero Maruno ganó por la división del voto, por ejemplo. Alguna vez, o en privado, te voy a comentar por qué Piero Maruno es hoy gobernador de Monagas, porque yo soy hoy un opositor de Aragua y no el gobernador. Pero bueno, eso tendría que ser fuera de las cámaras porque no puede pasar como Benedetti. Vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales. 0412-700-7606 es nuestro WhatsApp. 0412-700-7606. Comenzamos con el estado portuguesa. Nos escribe Adolfo Silva desde Araure. Buenas tardes para el señor Luis Eduardo Martínez. ¿Qué posibilidades hay de aprobar una ley del Seguro Social que apruebe que la pensión sea a los 50 años y que no pida tantos requisitos? Yo tengo 52, no estoy trabajando, pero ya el Seguro Social paga más de lo que indica la ley. De antemano, muchas gracias. Bueno, en el caso de Venezuela hay una ley del Instituto Venezolano de Seguros Sociales vigente, hay también unos requisitos que son, por cierto, mucho más light que la mayoría de los países del mundo. En el caso de las mujeres, se jubilan en Venezuela por el Seguro Social, cumplidas con las cotizaciones que tienen que haber hecho, que son 750 exactamente, a los 55 años. En el caso de los hombres, podemos jubilarnos con el Seguro Social, otra vez, cumplidos los requisitos de las cotizaciones a los 60 años. En este momento en Europa hay un fuerte debate. ¿Por qué? Porque están tratando de elevar la edad de la jubilación de 62 a 65 años en algún país, a 66, 67 en algunos países. Protestas grandísimas. Pero cualquiera de esos países está por encima de nosotros. Bueno, yo, no es un secreto, no solamente estudié en Estados Unidos, sino trabajé en Estados Unidos. Entonces, eventualmente me llegan boletines de los organismos de seguridad social de Estados Unidos y yo los leo, y allí uno puede jubilarse a partir de los 65 años y hasta los 70 años, que es el promedio. Y en el mundo entero la tendencia es retrasar la jubilación, no solamente porque los países lo necesitan, sino fundamentalmente porque cada uno de los trabajadores y las trabajadoras la necesiten. Yo de verdad envidio a quien quisiera jubilarse a los 50 años, pero como tengo tantos profesores y profesoras universitarias que exceden largamente esa edad y que nadie lo saca de su trabajo, yo creo que a quien más le conviene mantenerse activo trabajando es al ser humano en particular. Carlos Julio Pérez nos escribe desde Valencia, Estado Carabobo. Por favor, si le puede leer el mensaje al señor Luis Eduardo Martínez. ¿Qué van a hacer ellos de la Alianza Democrática? ¿No van a participar en las primarias? Entonces van a lanzar un candidato paralelo. Insisto, en el caso de las primarias de un sector de la oposición, hasta hoy no se ha terminado de definir quiénes pueden participar. No, es tal que hace poco vi una declaración, hace pocos minutos, del presidente de ella, Casal, que señalaba que hasta este momento no se ha inscrito ningún candidato. Se abrió ayer, por cierto, el proceso. Se abrió ayer, pasó todo el día y se quedaron esperando. Luis González desde Santa Teresa del Tuy nos escribe: por favor, Carlos, dile al opositor que divididos no van a ganar, que sigan el ejemplo del Estado de Barinas y también el ejemplo de 2015 en las elecciones parlamentarias. Luis González de Santa Lucía. Lo sabemos, y ojalá que ese mensaje que acaba de dar nuestro amigo de Santa Lucía se multiplique y se clave en el corazón de muchos dirigentes opositores. Luis Castillo desde Barquisimeto, Estado Lara. Buenas tardes. Pregúntele al diputado qué han hecho en la Asamblea Nacional respecto al robo de PDVSA y cuándo van a interpelar a Tarek El Aizami, y además dónde está, pregunta. En el caso de la situación de PDVSA, la Asamblea Nacional se ha pronunciado una y otra vez en respaldo a los órganos jurisdiccionales, que son los que están adelantando las investigaciones, que son los que corresponden. Hay un número de detenidos bastante importante, hay una investigación en curso, y lo que corresponde es precisamente permitirle a la Fiscalía, y aquí yo me atrevo a hacer una precisión pública. Creo que están haciendo un trabajo bien profesional, bien objetivo desde la Fiscalía para determinar con exactitud qué responsabilidades hay en ese caso que desangró a la República. Juan Carlos Pacheco nos escribe desde el Estado Zulia. Buenas tardes, Carlos, desde Maracaibo. Por favor, pregúntele al diputado si él no piensa que nuestra hermana República de Colombia va por el mismo programa económico fallido que inició nuestra reputación, que hundió nuestra república. Bueno, esperemos que no.
También por acá Rafael Rivas desde el estado Zulia. Este no es momento de los partidos políticos, es el momento del pueblo. Tenemos una gran oportunidad para conseguir un cambio de gobierno. Si el pueblo participa y sale a votar en las próximas elecciones, seguro estoy que cambiaremos al gobierno. Debo decir que aplaudo cada uno de los mensajes que han mandado porque coinciden exactamente con lo que planteamos en la primera parte del programa. Aquí hay que privilegiar lo que son los intereses de la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas y dejar atrás tanta confrontación, tanto odio, tantas mezquindades, tanto pensar en lo particular. José Ramón Aguilera nos escribe desde Mantecal, en el estado de Apure. Diputado Martínez, ¿el cambio político puede darse con Maduro en el poder? Bueno, esa es una pregunta interesantísima que vale la pena reflexionar sobre ella, pero en ¿Cambiar países... el gobierno o el gobierno cambia? Bueno, ya ha pasado, pues te digo que una pregunta interesantísima, de las más interesantes que hace mucho tiempo me han hecho públicamente. Ahí tenemos el caso de China, que durante varias décadas bajo la égida de Mao, entonces era un modelo comunista cerrado, pero con su muerte y vino la reforma de Deng Xiaoping que transformó a la República Popular China. Yo tuve la oportunidad de estudiar allí y soy testigo de los extraordinarios avances que allí se han dado. Pero no solamente China es un ejemplo, allí hay otros países que manteniendo los gobiernos han sido capaces de transformarse. Cerramos con otro comentario que nos llega desde el estado Mérida. En nuestra WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606, no lo tenemos acá. Lamentablemente no nos está cargando el mensaje. Nos queda sin leer. Mil disculpas para el televidente que nos envió el mensaje del estado Mérida. Nos toca despedir, lo tenemos ya listo. Vamos a colocarlo en pantalla para que podamos entonces visualizarlo para nuestro invitado. El 0412-700-76, Rigoberto Colmenares nos escribe que si piensa participar nuestro invitado en las elecciones internas de AD. No hemos hablado de ese tema, no se nos puede ir sin hablar de AD. Los asuntos internos de Acción Democrática, y fíjate que digo los asuntos y no los problemas, los discute internamente. Otros dicen problemas, hay quienes dicen que son yo digo asuntos, porque son asuntos, porque como yo crecí en Acción Democrática, estoy acostumbrado a esos ambientes preelectorales, de tal manera que prefiero discutirlo internamente. Cuando tomemos una decisión la haremos pública. Pero hay temor de una tercera AD. Hay gente que dice, ahora la AD de Bernabé se va a devolver, se va a dividir. Yo me atrevo a asegurar que nosotros, más temprano que tarde, vamos hacia una sola, de definitiva, legítima y popular Acción Democrática. Es demasiada la historia, nuestro símbolo, nuestra ideología, nuestra visión para mantenernos separados. Además, no hay ningún motivo para mantenernos separados. ¿Qué separó a dirigentes de Acción Democrática algún tiempo atrás? El hecho que unos creíamos que había que votar y otros que creían que no había que votar. Ahora todos creemos que hay que votar, de tal manera que... No debería haber problema. No debería, de fondo no hay problema, no es la división del MIR, la del ARS o la misma del MEP que estuvo cargado de ideología. El hecho fundamental que separó a algunos, que los hizo que se marcharan de la D reconocida, era votar o no votar. Nosotros decidimos votar, pero hoy todos creen en votar. Bien, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Eduardo Martínez con nosotros. Hacemos una pausa y al regreso estará en estudio César Almeida, que ha anunciado su intención de participar en las primarias de la oposición, respaldado por la organización política UPP 89. @En Contexto Piso y @Carlos Penaloza.